Buenas noches. Finalmente le llegó a la hora a Morena, que se devora al propio Morena en medio del escándalo político o narcopolítico, según Estados Unidos, que nunca había tenido el régimen. El círculo se cierra cada vez más sobre el que parece que están dejando rostizar y se llama Rubén Rocha Moya. Los Estados Unidos y la acusación contra él y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa sigue en el ojo del huracán, sigue causando estragos en las entrañas del actual gobierno y de toda la 4T. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de los 10 señalados, solo que un pequeño detalle. El organismo que depende de Hacienda omitió mencionar sus nombres. En un comunicado, la UIF señala que las adiciones a la lista de personas bloqueadas se hizo con carácter estrictamente preventivo, tras los reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Pero The New York Times publicó un reportaje en el que narra que durante 9 años, varios niveles del gobierno mexicano permitieron al cártel de Sinaloa operar a plena vista sin tocarlos, ni siquiera con el pétalo de una investigación, orden de aprehensión o lo que usted mande, que cualquiera de estos funcionarios en estos niveles de gobierno tendría que haber hecho. El diario entrevistó a 4 criminales, 3 de los Chapitos y 1 de los Mayos, que aseguraron que la alianza de los narcos con el gobierno federal, estatal e incluso municipal era tal que narcotraficantes llegaron a participar en operativos de la policía en Sinaloa, vestidos con uniformes de la policía. Además, explicaron que contaban con claves para que los militares los dejaran ir en los retenes, palabras como verde, R8 o Delta. Y el que reapareció este domingo fue el senador de Morena, Enrique Insunza, ese que no suelta el hueso, no ha renunciado a su fuero, no se ha entregado hasta ahora a las autoridades estadounidenses. En redes sociales asegura que sigue en Sinaloa, que no se ha fugado, que no se nos ha pelado. Rechazó nuevamente las acusaciones de Estados Unidos en su contra. Digo que no se ha fugado, hasta ahora, Las imputaciones, según él, son mendaces y carecen de sustento. Además, negó que esté en contacto con autoridades del gobierno de Donald Trump. Dijo que no tiene abogado y que anda en su tierra con gente buena y con gente honesta. La semana pasada, yo le conté aquí que incluso lo estaban candidateando a él para las próximas elecciones, para que compitiera por un cargo en Sinaloa con las siglas de Morena. Algo increíble a pesar de esta acusación de narcopolítica en su contra. Bueno, la dirigencia estatal de Morena en Sinaloa no descartó, se lo conté, las posibles candidaturas del propio Insunza y de Juan de Dios Gámez, el alcalde con licencia de Culiacán. Pues hoy les paró el tren Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena. En Morena no vamos a aceptar que en los gobiernos haya corrupción y no vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación. Nuestros candidatos deben ser intachables. Pero a partir de ahora, ¿no? Porque si revisamos a los que les dieron candidaturas en los últimos años, ya nomás en lo que estamos, tan solo en Sinaloa. ¿Quién le dio esas candidaturas a ese gobernador, a ese alcalde? ¿Y cuántos otros gobernadores y alcaldes o legisladores que fueron candidatos de Morena en el pasado siguen en la lista de las acusaciones de narcopolítica? Ahora ya dicen que no les van a dar. Bueno, a ver si es cierto. Hoy en la mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta respondió sobre si veía riesgos de que Estados Unidos declarara al partido Morena, a su partido, como organización terrorista por sus presuntos nexos con el narco, y le preguntaron si había miedo. Ninguno. Pues como lo he dicho hasta ahora, si hay pruebas, que la Fiscalía actúe. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. Y no hacemos ningún pacto de ningún tipo,
ni con criminales, ni de cuello blanco, ni criminales comunes, ni criminales de la delincuencia organizada. Alex Saab, el presunto operador financiero y prestanombres del derrocado expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue deportado, fue entregado a los Estados Unidos este fin de semana. ¿Por qué importa este nombre? ¿Y por qué importa la historia de este empresario colombiano? Bueno, porque enfrenta un cargo por lavado de dinero relacionado con un esquema de sobornos a funcionarios públicos venezolanos y el desvío de dinero de contratos para importación de alimentos al país sudamericano. Hoy tuvo su primera audiencia en un juzgado de Florida. Se cree que Saab podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses para reforzar su caso penal contra Maduro. Pero en México, Saab, y este es otro escándalo que pesa en Morena y que va a cimbrar la 4T, negoció con Seguridad Alimentaria Mexicana ese elefante de corrupción llamado Segalmex a través del empresario Joaquín Leal, señalado por Estados Unidos de lavado de dinero para simular la operación de esta compra de alimentos que tenía como destino Venezuela. Esto durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde Segalmex registró un desfalco de 20,000 millones de pesos. ¿Dónde está esa lana? Seguimos sin saber, pero Saab podría tener una pista. Según el gobierno norteamericano, Saab diseñó un esquema para ofrecer petróleo a cambio de maíz y eludir el embargo estadounidense al hidrocarburo venezolano. Más adelante le voy a presentar más del patrimonio de Rubén Rocha Moya, más de lo que el gobierno de Sinaloa está atravesando en estos momentos de crisis fulminante contra la 4T en ese estado. Pero antes, en la Magdalena Contreras, 2 oficiales fueron señalados por presunto abuso policíaco. Mire. La nada un policía se me puso así, se me cruzó y me empezó a decir que me parara. Yo bajarnos fue a golpes. Un policía estaba del lado de mi puerta y el otro de la de mi novio, que era el copiloto. Le empezaron a pegar en la cara. Imagen Noticias de la Noche conversó en exclusiva con los oficiales involucrados, Daniel, Armando y José. A este último lo llamaremos así por seguridad. Ellos dicen que, contrario a lo que menciona Fernanda, todo inició porque en su intento de evadir un control del alcoholímetro, ella y su novio lastimaron a José. Le doy la indicación de que no puede evadir el punto del alcoholímetro y me pasa con la llanta trasera izquierda de su vehículo, me pasa a aplastar mi pie derecho. Daniel menciona que, aunque les marcaron el alto en varias ocasiones, los ignoraron. Entonces, el forcejeo inició. No hace caso a los comandos verbales que se le está dando y es cuando se pasa a la siguiente etapa, que es el contacto físico. Se hace la detención de quien dijo llamarse Ian y tratamos de abordarlo a la patrulla, pero fue entre jaloneos, agresiones por parte de la señorita. Armando y Daniel aseguran que nunca tocaron a Fernanda, que solo intentaban alejarla para hacer su trabajo. Armando dice que abrió la puerta de la patrulla para liberar a su novio, que ya estaba esposado. En el video se observa cómo el joven se lanza desde el interior del auto y su rostro cae directamente al pavimento. Ya dentro de la patrulla y rodeados de los familiares de la pareja, Armando grabó a Ian haciéndole una propuesta. El joven le dijo que tenía contactos en la Guardia Nacional. Al comandante Landa, que yo lo conozco, güey. Güey, literalmente, mi despacho tiene tratos con él. Y tú sabes cómo se mueve esto, papito. Armando dice que también intentó sobornarlo. Güey, te estoy diciendo que estoy en el despacho más cabrón de Santa Fe, güey. El carro, literalmente es de mi jefe, güey. A mí, ¿por qué no me conviene? Porque pues, al final de cuentas es mi imagen pública. Y a ti no te conviene, güey. Porque al final de cuentas esto se está haciendo mediático, güey. Me ofreció 6,000, 7,000 pesos en ese momento por dejarlo ir. Ambos policías mencionan que una mujer de la familia de Ian se acercó a ellos a agradecerles. Les contó que no es la primera vez que pasa, algo que incluso se escucha en uno de los videos. Es que de verdad, hijo. Después lo hablamos. Está bien. Que ya con esta era la 4ª o 5ª vez que lo hacía. Escúchame, ¿vamos a hacer las cosas bien? ¿Me dejas ir? ¿Borran todos los putos videos que hay? Hoy surgió una nueva denuncia contra los oficiales Armando y Daniel
Un hombre los señaló de estar coludidos con una banda de presuntos montachoques con los que tuvo un altercado. Dijo que los agentes querían que se arreglaran entre ellos sin intervenir. Un compañero de Armando grabó lo que pasó realmente. ¿Qué quieres hacer? Yo me quiero ir. No quieres proceder con ellos. Ya es consideración de ustedes, ¿eh? Si ustedes no quieren proceder... Es que yo desde un principio era lo que quería. La de hoy, el seguimiento a esta masacre. Una familia fue asesinada el fin de semana en Puebla y todo apunta a que el crimen lo cometió un familiar. Así celebraba Gabriela su cumpleaños 22 hace 2 años. Y el pequeño Chema así arreaba el ganado. Ambos fueron asesinados con toda su familia y 3 trabajadores en su rancho ubicado en Tehuitzingo, Puebla. El sábado, alrededor de las 10 de la noche, 3 hombres irrumpieron con armas calibre 22 y 9 milímetros en el rancho de la familia Torres. Amarraron a las víctimas y les dispararon. Marta abrazó a su bebé de 1 mes para protegerla, pero al ser herida de bala, se cayó encima y la asfixió. Se sabe que una de las víctimas fue encontrada con vida en el lugar, pero falleció camino al hospital. Las víctimas fueron identificadas como Cecilio Torres, dueño del rancho, que se dedicaba a comprar y vender ganado; su esposa Marcela Aguilar; sus hijos Roberto, Gabriela de 22 y José María de 15, además de Marta, esposa de Roberto, y Carolina, hija de ambos. Las otras 3 víctimas eran trabajadores que realizaban la reparación de una máquina retroexcavadora. Ellas fueron identificadas como Efrén Ventura, de 50 años, operador de la máquina; el mecánico José García y el ayudante de mecánico, identificado como Kevin. Pues al llegar a la casa nos encontramos con una escena tétrica donde pues había varios heridos con arma de fuego, con disparos en la cabeza. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue por un posible problema de tierras. Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar, entonces estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias. Alfredo, el hijo mayor de la familia Torres, no sufrió el ataque. En redes sociales fue difundido un video suyo. Yo no quiero volver a lo mismo. Yo fui un alcohólico, drogadicto, por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio, ¿verdad? Público querido de allá de Tehuitzingo, gente bonita, yo les pido ese favor que les hagan llegar este video a mis padres. De Alfredo no se sabe nada. Era mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer y desgraciadamente yo tuve que tomar medidas, o sea, más allá de lo normal. Esto en Puebla, y mire lo que ocurrió en la unidad de medicina familiar número 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital potosina. ¡Le marques a la gente! Cálmese, señor. Próxima vez que venga a mi esposa y la trates mal, te meten un pinche bolsa de basura y te mato, pendeja, ¿eh? Dios mío. Lo grabé todo. Lo grabé todo. El IMSS aseguró que después de esta escena que quedó grabada tal como usted la acaba de ver, se activaron protocolos de seguridad pues para resguardar a la trabajadora afectada, quien según el instituto ya recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas especializadas. ¿Por qué el reclamo del señor? ¿Por qué le reclamó? ¿La trabajadora en serio puso en riesgo a la paciente que el señor defiende? En todo caso, pues bueno, está esta amenaza de muerte a ella. Él ya no regresó a la clínica y por ahora no ha sido identificado por el IMSS. Hace un año le conté esta historia. En Río de la Plata, número 21, en la Ciudad de México, 2 familias fueron despojadas de sus departamentos que aún no han recuperado. Vivieron momentos de terror
con su vecino del 503 que quiso tomar el control del inmueble. Hoy, los intentos de invasión continúan. Estos tipos traen placa. Entonces, aparte son criminales que se están resguardeciendo, o sea, con toda impunidad. O sea, y eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Que son policías, son servidores públicos. En el edificio marcado con el número 21 de la calle Río de la Plata, en la colonia Juárez, un nuevo intento de invasión. Desde junio del año pasado, los habitantes del inmueble no viven con tranquilidad. El terror que dejó el vecino del 503 sigue presente. Aseguran que el 5 de mayo, 2 hombres acompañados por un supuesto inspector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varios policías de la alcaldía Cuauhtémoc llegaron al edificio e intentaron entrar por la fuerza. Primero decía que iba a rentar, ¿no? que había rentado, y que pues, quería acceder a su edificio. Él se puso bien violento, luego empezó a decir que compró y que había pagado en dólares mucho dinero. Querían ingresar al departamento 503, que aún se encuentra con sellos de suspensión por el INVEA. Ahí vivía Sebastián, quien por meses intimidó, colocó cámaras de seguridad por todo el edificio y bloqueó el acceso a la azotea, donde estaba construyendo un búnker de seguridad. En otras ocasiones, dicen, se han aparecido hombres con uniformes falsos, escudándose en trámites del gobierno. En el último intento de invasión, quienes intentaron ingresar iban acompañados de policías. La persona, un hombre de los que habían tratado de ingresar, había solicitado aquí a la base Diana, justamente mandó un mensaje pidiendo una unidad porque tenía una emergencia y decía que no lo dejaban ingresar a su domicilio y que era una persona de la tercera edad. El otro policía que los escoltaba portaba un uniforme que lo identificaba como inspector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y siempre cargaba una mochila. Traía varias insignias de policías, ellos traen aquí, me imagino que pertenecen a ciertos grupos o a ciertas colonias, y varios membretes con nombres. Sobre este oficial, Imagen Noticias de la Noche consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aseguran que fue separado de su cargo y está abierta una carpeta de investigación. Han volado drones arriba del edificio, no es vida para ellos. Regreso al asunto de Sinaloa, del cual le contaba al inicio de este noticiero. Donald Trump le ha dicho a la presidenta de México en las llamadas que han tenido que nuestro país gobierna el narco. Hoy la presidenta respondió así y retó al estadounidense a decirlo en público. El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho, en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Y además siempre le he dicho, no es cierto, presidente Trump. Aunque en Sinaloa, Estados Unidos sostiene, sí hay narcopolítica. ¿Cuál es el patrimonio del que sería el jefe de este grupo de 10 que Estados Unidos está investigando? Mire. El 1 de noviembre del 2021, Rubén Rocha Moya tomó posesión como gobernador del estado de Sinaloa. En ese momento, como todo servidor público, presentó su declaración patrimonial y de intereses. En su primera declaración aparecen como ingresos netos 2.230.000 pesos, con el sueldo que todavía recibía como senador de la República y sus pensiones del ISSSTE, Seguro Social y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dentro de los bienes que Rocha Moya puso en su declaración está un auto modelo 2017 que ganó en un sorteo, una camioneta Mercedes-Benz GLC modelo 2018 adquirida con un crédito y con un valor aproximado de 850.000 pesos. Solo declaró una casa que adquirió en 1984 por un valor de 650.000 pesos y que pagó de contado, así como 500.000 en accesorios y mobiliario.
aunque también tenía un crédito hipotecario de Foviste por casi 1,5 millones de pesos y 5 cuentas bancarias. No se sabe cuál era esa propiedad. En 2022, por sus 2 primeros meses al frente de gobierno sinaloense, Rocha Moya declaró un ingreso de poco más de 352,000 pesos entre su sueldo como gobernador y lo que recibía de pensiones. En 2023 es cuando se alcanza a ver reflejada su declaración total como gobernador. Ese año declaró que obtuvo 1,813,000 pesos entre su sueldo como servidor público y sus 3 jubilaciones. Para 2024, los ingresos que declaraba ante Transparencia y que son públicos incrementaron a 2,300,000 pesos. Un año después, sus ingresos aumentaron solo 35,600 pesos. Sus bienes no se incrementaron, según su declaración, misma casa que habría adquirido en 1984 al contado y seguía pagando el crédito hipotecario de otra propiedad. Hoy, el gobierno federal sigue la ruta financiera y el patrimonio familiar del mandatario estatal con licencia. Y a ver qué encuentran, porque eso es lo que él dice oficialmente que tiene como bienes. Hoy, sus cuentas congeladas. Y veremos si las sumas, los bienes no declarados aparecen para entonces darle fuerza a esta narrativa de narcopolítica que investiga los Estados Unidos de América y de manera preventiva. No lo agarran, pero sí le congelan las cuentas desde el gobierno de México. El jueves pasado fue Jueves de Rolita, que el senador de Morena, Saúl Monreal, organiza cada semana. En la última canción que subió a sus redes sociales participó una banda de jóvenes de Fresnillo, Zacatecas. ¿Ya vio bien el video? Mire, se llaman Batman. Malos hombres o hombres malos. Uno de ellos, exacto, porta una playera con una esvástica, un símbolo que está relacionado con el partido nazi. Sin embargo, Saúl Monreal, el senador, pues no dejó de cantar. Al contrario, se dejó ir. Vinieron las críticas y Monreal después se disculpó. No comparto, respaldo ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, una omisión de nuestra parte al no advertirlo en ese momento. Qué tamaño de omisión, ¿no? No se dio cuenta de semejante símbolo al lado de él y de su melodiosa voz. Sobre la presunta violación de la soberanía por agentes de la CIA en Chihuahua, hoy la Fiscalía General de la República informó que fueron interrogados militares y agentes de la Fiscalía Estatal que estuvieron presentes en el desmantelamiento del narcolaboratorio. La Fiscalía General de la República tiene una lista de al menos 50 funcionarios que han sido llamados a declarar para esclarecer la presencia de estos agentes estadounidenses en territorio de nuestro país. Es el fin de semana en el que Morena convoca a una marcha por la soberanía. Es la convocatoria del sábado, pero trayendo al frente a Andrés Manuel López Beltrán, que ha sido muy criticado dentro y fuera del partido. Sin embargo, pues bueno, lo convocan, llegan y se encuentran con estas protestas en el aeropuerto. Y los de Morena, pues con carreteras en la entidad que ese sábado llevaban a cabo obras hidráulicas y bloqueos que los morenistas atribuyeron a un boicot. Sin embargo, Morena sostiene hubo 20,000 personas. Esto reaccionó Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua. Haciendo hacer lo que pueden, ¿verdad? Su opinión sobre el juicio político y la ¿saben? Sí, pues es que Chihuahua, hay que conocer Chihuahua. Chihuahua es una tierra de ciudadanos, de personas, de seres humanos libres, soberanos, que votan en las urnas de manera libre, pues en general son libres. Entonces, pues eso no funciona, hay que conocer a Chihuahua. Con el caso de Rubén Rocha Moya y los 9 coacusados, hay demasiado para estar preocupados, hay muchísimas cosas como para estar preocupados. Por eso no tiene que inventar, por eso no tiene que creer a los influencers económicos. ¿Quién es una persona expuesta? El que por su trabajo o por su actividad política
tiene una exposición al riesgo. Eso lo delimitan desde el Comité de Basilea en el mundo y cada institución de acuerdo con normas que da la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este caso, había una acusación. Los bancos en los que tenían sus cuentas tienen que pasar un reporte de persona políticamente expuesta. Y es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera los que determinan el cierre. Si a usted le gusta creer la historia de que les dieron tiempo y no sé cuántas otras cosas, la verdad es que no se informa con el padre del análisis superior. Y échame la cámara. Ya no hay sentido en las declaraciones de Donald Trump. Puede decir que va a destruir Irán o puede decir que va a hacer la paz con ellos, que ya el precio del petróleo no está reaccionando a sus dichos. ¿Cómo ves, Nacho? Al fin, David, al fin, porque ahí están las consecuencias en todos estos meses de ocurrencias en el planeta y nosotros pagando los costos. Y sobre todo en Estados Unidos. Pausa y regreso, no se vaya. Son los Caifanes que en su concierto del fin de semana hicieron un homenaje a las madres buscadoras y a los periodistas asesinados en México con un mensaje contundente. Hay que apoyarlos porque ellas y ellos están haciendo lo que el gobierno no puede. Así de claro, así me despido. Hasta mañana.